Ahí estamos. Ahí estamos grabando. Esto de tener todas los tres enfoques, digamos, que sería el enfoque tradicional, el enfoque ágil y el enfoque lean, nos permite hacer un análisis y una comparación, sobre todo de dónde está el enfoque, la filosofía, dónde hace énfasis cada uno de los estilos respecto a lo que elige medir, con respecto a lo que considera, digamos, que vale la pena medir. El tema de las métricas es un tema difícil, en el sentido de que una métrica tiene que tener un conjunto de características para que realmente justifique, sirva y valga la pena invertir, porque tomar métricas tiene un costo. Entonces, el beneficio de tener esas métricas tiene que ser mayor al costo que nosotros invertimos, digamos, en obtenerla. Entonces, todo eso es parte de la definición y del análisis. Y, por supuesto, tenemos que tener claro y recordar y tener presente, yo se los he dicho en varias oportunidades, pero una métrica es un número, porque una métrica es un valor cuantitativo que determina la presencia de algo que yo quiero medir en el contexto en el que lo voy a medir. Eso es una métrica. Pero, por definición, una métrica es un número. Entonces, cuando nosotros les pedimos a ustedes que den ejemplos, que se los podemos pedir en los parciales, se los podemos pedir en los finales, en el caso que no tengan aprobación directa, un ejemplo tiene que plantear una métrica que sea medible, primero, y que se represente numéricamente, para que sea objetiva. Y bueno, a veces eso pareciera ser que no es tan sencillo. Que por supuesto no es sencillo cuando uno el concepto no lo entiende. Así es que, si hay algo que no se entienda, me avisa. En el software, lo que nosotros medimos, elegimos medir, el dominio de las métricas que se llama, se divide en tres. Por un lado, se mide proceso. Por otro lado, se mide proyecto. Y por otro lado, se mide producto. Si ustedes se acuerdan, ese grafiquito que yo uso bastante, desde el año pasado inclusive, que tiene el proceso, que se adapta al proyecto, que obtiene como resultado el producto, ¿se acuerdan? Bueno, esos tres ejes son los tres ejes o las tres dimensiones sobre las que funciona la ingeniería de software. A mí me parece que ya deberíamos formalizar que hay una cuarta dimensión muy importante en todo esto, que somos nosotros. O sea, ¿se acuerdan de lo de las 4P? Bueno, la cuarta P era la gente, las personas. Y me parece que también debería ser un dominio de la ingeniería de software más formalmente considerado, porque de hecho todo esto depende del trabajo intelectual, es una actividad humano intensiva. ¿Podría escribir algo respecto de eso? Bueno, ya ven. La cuestión es que el dominio de las métricas de software se divide en estos tres elementos. O sea, yo puedo elegir aspectos que a mí me interese medir sobre el proceso, y por supuesto que recuerden el concepto, uno para qué mide. Uno mide porque quiere tener visibilidad sobre una cierta situación, porque quiere aumentar su nivel de conocimiento sobre algún aspecto, y las métricas nos ayudan a nosotros, cuando nosotros construimos indicadores desde las métricas, nos ayudan a tomar decisiones, fundamentalmente, ¿sí? Tomar decisiones informadas es una aspiración que cualquier persona tiene, no solo en el contexto del desarrollo de software, en la vida misma. Si uno tiene información para decidir, decide mejor. Entonces, en la gestión tradicional, ustedes imagínense que estos son titulares y de ahí se pueden derivar infinidades de métricas que uno puede definir para medir en cualquiera de estos dominios. Nosotros
en lo que sería la gestión tradicional de desarrollo, hemos, digamos, planteado, que no somos nosotros los docentes de la cátedra, sino la industria, un conjunto de métricas que se denominan métricas básicas, y que se les denominan métricas básicas por una razón muy sencilla. Hay organizaciones que no miden nada, pero nada de nada de nada. Entonces, cuando uno les plantea, bueno, si quieres tener algo de visibilidad objetiva, o sea, para poder movernos del, ¿cómo vas? Bien. ¿Cuánto te falta? Poco. 2 meses después, ¿cómo vamos? Bien. ¿Cuánto te falta? Poco. Y seguimos así en esa nube. Es decir, bueno, quiero tener un poco más de visibilidad de lo que está pasando, ¿no? Entonces, uno les recomienda que no definan 800 métricas, porque eso es lo que pasa muchas veces en las empresas, cuando uno dice, bueno, tenemos que medir, y empiezan a definir un conjunto de métricas infinitas, que determinan que hay gente que va a tener que estar trabajando en la obtención de esas métricas, y viendo los datos, y recopilando los datos, y haciendo los cálculos, y obteniéndolos, salvo que esté todo automatizado, que nunca está del todo 100% automatizado. Entonces, y después no las usan para nada. Con lo cual, eso es un ejemplo clarísimo de lo que habla Lean cuando habla de desperdicio. Tener cosas que después no va a usar es el mayor ejemplo de desperdicio. Entonces, dentro de ese grupito de métricas básicas tenemos estas 4. El tamaño del producto, que es imprescindible que comprendamos que producto y trabajo no es lo mismo. Una cosa es el tamaño del producto y otra cosa es el esfuerzo que yo voy a necesitar, o vos o el otro, para construir ese producto de ese tamaño. Que no estoy diciendo que no esté relacionado, porque si el producto es más grande o más complejo, yo voy a necesitar naturalmente más horas para poder completar eso. Pero no es lo mismo el tamaño del producto que las horas, personas, lineales, que es como se mide el esfuerzo, que yo voy a necesitar para construir. Entonces, se mide el tamaño del producto. Que tenemos que ver en qué se mide el tamaño del producto. Esto ya lo hemos visto, estamos haciendo un repaso. ¿Alguien recuerda en los enfoques tradicionales qué elemento podemos elegir para medir tamaño de producto? La línea de código. Las líneas de código fueron el primero. ¿Qué pasa con las líneas de código? ¿Sirven las líneas de código para medir tamaño? No, habíamos dicho que depende del lenguaje, eran más o menos, depende de la persona, eran más o menos, depende de la forma de pensar los algoritmos, depende de muchas cosas. Y No, además depende del momento en el que vos lo podés tener a ese dato, porque es indiscutible que es fácil de obtener una métrica de cantidad de líneas de código. Que la métrica en realidad es líneas de código sin comentarios. LOCC, sin comentarios. Es fácil de obtener, se puede automatizar, pero ¿cuándo vos tenés la cantidad de líneas de código? Cuando vos te convocas para construir un producto nuevo, vos tenés líneas de código para decir, van a ser tantas líneas de código, sería claro, factible. claro, es difícil estimarlo, digamos. Así. Bueno, entonces, ¿qué elegimos? ¿Qué elegimos ya que las líneas de código muy útiles no son? Entonces, ¿por qué las reemplazamos? Voy a bajar mi cámara porque no está andando bien la internet. Puede ser funcionalidades, profe. Claro, lo habíamos traído más cerca para contar algo que tengamos antes. O sea que así llegamos al concepto de requerimientos. Requerimientos en la forma en la que cada uno maneje los requerimientos, ¿no? Pueden contarse funcionalidades, como dice el compañero, se pueden contar
alcances, se puede contar casos de uso, se puede contar, no sé, opciones de menú, qué sé yo, como cada uno le llame a ese concepto de funcionalidad. Y entonces se elige eso. En el caso de trabajar, por ejemplo, con la línea del proceso unificado, que es el proceso, y el RUP, que es el que ustedes conocen, el tamaño, normalmente la recomendación es tener métricas de casos de uso por complejidad. Porque también contar casos de uso, como si tengo 100 casos de uso, tengo 200 casos de uso, tampoco sirve mucho, en el sentido de que no todos los casos de uso son del mismo tamaño. Entonces, cuando uno cuenta casos de uso por complejidad, es decir, te vas a dar cuenta que la mayoría de los casos de uso en un software son simples o medianos. Ahí tenés como el 50-60% del producto, que son normalmente los ABM, los mantenedores. Y después tenés algunos otros casos de uso, a lo mejor complejos o muy complejos, o extremadamente complejos, que es uno, pero que el peso que tiene a lo mejor son 20, 30, 40 ABM, qué sé yo. Entonces por eso es bueno hacer las métricas tratando de utilizar un valor homogéneo, que es más o menos lo que hace el enfoque ágil con las user stories y los story points. Porque ustedes ven que no se cuentan user stories, porque va a decir, yo tengo 150 user stories. Pero, ¿y eso qué me dice a mí? Ahora, si yo digo, tengo tantos puntos de historia, el punto de historia, de alguna manera lo que hace es homogeneizar el valor de la diferencia de que una user story tiene 3 puntos, otra tiene 2 puntos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, queda claro entonces las opciones paramétricas de tamaño. Vamos con el esfuerzo, yo lo anticipé. El esfuerzo se mide en horas personas lineales. ¿Alguien que me recuerde qué significa horas personas lineales? Sería, por ejemplo, profe, supongamos que tenemos dos personas que están trabajando en el sistema al mismo tiempo y las dos están trabajando 4 horas, pero trabajan al mismo tiempo. Las horas personas lineales serían 8, al fin y al cabo. Justamente la idea de las horas personas lineales es asumir que es una persona la que hace el trabajo haciendo una cosa por vez. No se tiene en cuenta en el esfuerzo el trabajo paralelo, el índice de solapamiento, la cantidad de gente que vas a trabajar. Esa es la diferencia que hay, en definitiva, perdón, entre el esfuerzo y el calendario o el tiempo. ¿Mm? Claro, buenísimo. Sí me había quedado medio confuso. Claro, la idea es, el esfuerzo es una bolsa de horas, donde yo no tengo en cuenta si puedo hacer más de una cosa a la vez, o si voy a tener 2 personas, o 3 o 4. Porque ustedes acuérdense que cuando yo incorporo más gente para trabajar, que es la derivación del esfuerzo del calendario, ya tengo que empezar a tener en cuenta no solo el solapamiento, sino lo que significa cuando yo tengo una totalidad y la divido en partes, y agrego una complejidad adicional que tiene que ver con la interacción entre esas partes, las interfaces entre esas partes. Entonces yo no puedo decir, si yo tengo un proyecto que tiene 1000 horas de esfuerzo, entonces tengo 2 personas y son 500 horas cada una, entonces eso me acorta el calendario. Y si pongo 10 personas, entonces resulta que son 100 horas que hace cada uno, y ahí tengo las 1000 horas. ¿Sí? Que es esa frase que siempre les digo, pero me parece tan gráfica, de que
una mujer hace un bebé en 9 meses, pero 9 mujeres no hacen un bebé en un mes. Entonces no es una regla de 3 simple derivar el esfuerzo, derivar desde el esfuerzo el calendario. Pero en definitiva, y para que no se mezclen, el esfuerzo son horas, persona, lineales. Eso es el esfuerzo. Eso significa que asumo que no cuento tiempo muerto, tiempo de almuerzo, tiempo de desayuno, tiempo de mirar mail, eso no se tiene en cuenta. Y asumo que trabaja una sola persona haciendo una cosa por vez. Eso es el esfuerzo. Bolsa de horas. Luego, ese esfuerzo va a derivar, o va a tomarse como base, para determinar el calendario. ¿Cómo se determina el calendario? Bueno, ahí ya entran todas estas otras variables. ¿Cuántas horas vamos a trabajar por día? ¿Cuántos días vamos a trabajar por semana? ¿Qué índice de solapamiento de actividades tenemos o de dependencia entre actividades para ver si se pueden hacer en paralelo o no? ¿Cuánta gente va a trabajar? Y en función de eso se arma el calendario. O sea, se dice, bueno, para tal fecha yo estaría entregando este producto. Entonces, el tiempo responde al cuándo. ¿Cuándo? El tiempo. Mientras que el esfuerzo responde al cómo. Y el tamaño responde al qué. ¿Sí? Entonces, uno se usa como base para derivar al siguiente. Es una relación casi lógica, digamos, que tenemos. Entonces, cuando vamos a elegir métricas para cada uno de estos, tenemos que tener claro qué queremos medir en cada uno. El calendario se mide dependiendo de la cultura organizacional. Hay algunos que lo miden en horas, pero suele ser confuso con respecto al esfuerzo. Entonces yo no recomiendo mucho que midan el tiempo en horas. Más bien el tiempo mídanlo en semanas, en meses, dependiendo de la envergadura del proyecto donde estén trabajando. Y finalmente los defectos, que los defectos lo que hacen es medir sobre el producto cuáles son las cosas que se detectaron que no son coincidentes con lo que se espera. Con los defectos pasa algo parecido que con los casos de uso. Si ustedes se ponen a contar defectos sin tener en cuenta la severidad, tampoco tiene mucho sentido. Entonces las métricas deberían construirse apuntando a cantidad de defectos por severidad, a densidad de defectos, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta que no es lo mismo un error invalidante o bloqueante que un error de cosmética o un error leve. Entonces siempre está bueno esa situación. Bueno, avísenme porque me está diciendo acá que la conexión de internet no es buena. Avísenme si se pixela, si se corta, qué sé yo, ya veo. A ver si no de cambiar de red. A ver si. Por el momento no se está cortando, profe. ¿No? No se Escuchamos corta. bien. Bueno, genial. Ok, bueno, entonces sigamos. Sigamos. Esto que está acá es un poco como para que ustedes tomen dimensión de que uno podría crear muchísimas métricas, pero también que tomen dimensión del hecho de que las métricas sirven a alguien para un propósito y que las necesidades respecto de métricas varían de acuerdo al que esté trabajando en el proyecto y al rol que esa persona tiene que cubrir dentro del proyecto. Entonces, es todo, digamos, relativo. Entonces ahí tienen ejemplos de lo que serían métricas dependiendo de lo que necesitaría cada perfil. Ven que un desarrollador, por ejemplo, habla de que le interesa un esfuerzo, que le interesa esfuerzo y duración. Esto sería el calendario para una tarea, que le interesa tener un contraste entre lo que estimó que iba a necesitar y lo que realmente necesitó. Fíjense,
número y tipo de defectos, a eso me refería yo con la severidad, encontrados en una prueba unitaria, número y tipo de defectos encontrados en revisiones de pares. Ese tipo de cosas son las que serían como herramientas básicas para un desarrollador. Cuando hablamos de la empresa o del organismo que contiene, digamos, a un determinado equipo, ven que las expectativas o las necesidades son diferentes. Ahí sí le interesa hablar de calendario, le interesa hablar de defectos en release, porque normalmente los defectos en release son los defectos que nos encuentran los clientes, y esos no son tan buenos, ni deseables, ni esperados. Tienen un costo muy alto para la organización, entonces esos son los defectos que les interesa mirar. ¿Qué tan buenos somos en las estimaciones? Y cómo nos está yendo. La performance es ver nuestro comportamiento, nuestro avance en relación a lo que habíamos estimado, lo que habíamos planificado y lo que realmente está pasando. Ese es el foco de la organización. Por otro lado, el equipo, como equipo, tiene otros intereses, que son lo que ustedes están viendo ahí en la parte derecha del slide. Entonces, cuando uno va a armar un esquema de métricas para una organización, tiene que interiorizarse de cuáles son las necesidades de información y cuáles son las expectativas de la gente, y en función de eso, armar métricas, pero siempre teniendo en cuenta que hay que hacer un esfuerzo importante porque esto se mantenga simple, ¿sí? No muy complejas las métricas, no cosas rebuscadas, métricas que se puedan representar con un número. Hay gente que define métricas que no se pueden medir. Yo siempre comento esto porque de verdad que me quedó grabado una vez un cliente que había definido una métrica que era cantidad de requerimientos identificados en función de los que deberíamos haber identificado. ¿Qué le ven ustedes a esa métrica? ¿Cómo sabes cuánto deberías haber identificado? Entonces es una métrica que no se puede medir. Consecuencia, no sirve como métrica. ¿Ah? Entonces, esta porque es fácil darnos cuenta porque es un absurdo. Pero más allá de ese absurdo, si vos definís métricas, que el costo de obtención de la métrica también es altísimo, tampoco sirve mucho, porque termina saliendo más caro el collar que el perro. Entonces no sirve. Por eso hay que tener siempre un foco, ¿no? Un foco en mantenerlo simple y en que realmente las métricas que vamos a definir sean métricas que la gente necesita y que va a usar sobre todo. Así que el consejo más interesante, digamos, respecto a la definición de capacidad de medición en las organizaciones, no importa el enfoque, ¿no? Es que se pueda automatizar lo más posible la recolección de las métricas y que las métricas que vayamos a definir tengan una línea clara de para qué se van a usar. O sea, de las métricas que vamos a obtener, alguien las va a usar para algo. Hay un enfoque muy interesante dentro de lo que es la gestión tradicional y los modelos de calidad como CMMI, como ISO, que usan una técnica para obtención de métricas, para derivación de métricas desde las necesidades organizacionales, que es un poco lo que estamos viendo acá, que se llama, el enfoque se llama Goal Question Metrics, GQM es la sigla, digamos. Han visto que a los yanquis les encanta hablar en siglas. Se llama G de Goal Question Metric. Entonces es una técnica
que ayuda a derivar las métricas, que son el último nivel, en este esquema, a partir de objetivos de negocio, que sería el goal, la G, es el objetivo de negocio. Después, para llegar a ese objetivo, nosotros tenemos que formularnos una serie de preguntas. ¿Qué preguntas nos haríamos que puedan responder y cuya respuesta ayude a ver si se está llegando al objetivo o no? Y de esas preguntas, ahí finalmente derivamos las métricas. Y entonces de esa forma nos garantizamos que la organización tiene un enfoque de métricas que está alineado con las necesidades de la organización. Entonces, esa sería un poco la idea. Lo que sí es cierto es que cuando hablamos de métricas de proyectos, ¿se acuerdan del dominio? Que tenemos 3 dominios: proceso, proyecto, producto. Bueno, las métricas de proyecto están directamente relacionadas con la triple restricción. Es decir, vamos a medir cosas relacionadas a los recursos, cosas relacionadas al tiempo y cosas relacionadas a los alcances. Esas 3 dimensiones, digamos, que son la triple restricción, lo que nosotros manejamos a nivel de proyecto, esas son las que normalmente se eligen, ¿sí? Como básicas, digamos, para tener un análisis, una gestión de lo que está pasando, para tener visibilidad. Con respecto al producto, y bueno, con respecto al producto, a ver, vamos a volvernos un segundo a las métricas básicas, y ustedes díganme a qué dominio pertenece cada una de esas métricas, de los 3 dominios que hay en el software. El tamaño pertenecería al producto, Ujú. tiempo al proyecto, eh, y, o sea, tiene que haber una correlación uno a uno. Una métrica es de un dominio en particular, sí. Una métrica no puede ser más de no puede pertenecer a más de un dominio. Un dominio. Un dominio, una métrica. Sí, ¿eso es lo que me preguntabas? Sí, sí. Que no sé si pondría el esfuerzo o a los defectos en proceso. Y los Creo que defectos, esfuerzo iría en los producto defectos también. de qué son. A los defectos son del producto, sí. Ok, entonces tamaño y defecto son del producto. El esfuerzo, ¿dónde lo pondrías? Eh, No es por interrumpir a Santiago, pero también se me ocurre que podría ser esfuerzo en proyecto directamente. Esfuerzo en Porque a veces proyecto. los tiempos. Sí, estoy en eso. Ujú, Por- es así. Y el tiempo en el proceso. No, el tiempo es en el proyecto, pero depende cómo vos lo formules, y nos vamos a detener un poquito en esto, porque en general, digamos, noto que cuando tienen que dar ejemplos de esto, a veces se les complica un poco. Yo les voy a tirar, digamos, algunas ideas como para que ustedes tengan, pero por supuesto que si les toca en el parcial alguna pregunta relacionada a dar ejemplos de métricas, los ejemplos tienen que ser propios, o sea que no vale usar las mismas cosas que estoy diciendo yo acá, que quedan grabadas, que después ustedes las aprenden de memoria y las escriben así como sin entender lo que están escribiendo. Así que ya les recuerdo que cualquier referencia a definir métricas en un parcial implica que tienen que definir sus propias métricas, no las métricas mías. Cuando hablamos de medir proyectos, como les decía, es bastante fácil, porque si ustedes lo vinculan con la triple restricción y estamos hablando de
de recursos y de costos y de calendario. Esa parte, digamos, de la triple restricción es en la que hace foco cuando hablamos de proyecto, porque proyecto es una unidad de gestión, de organización. Entonces, las métricas tienen que ver con eso, con dar visibilidad de la situación de este producto o servicio que tenemos que entregar, cómo estamos funcionando para entregar. Entonces, métrica de proyecto puede ser esfuerzo, esfuerzo total, esfuerzo por etapas, esfuerzo de cada una de las personas, diferencia de el esfuerzo estimado con el esfuerzo real. Eso serían relación. Y lo mismo con el calendario, con el tiempo. ¿Cuánto dijimos que iba a durar y cuánto realmente duró? El tiempo que llevó cada iteración, en el caso que trabajen con iteraciones de alcance fijo, que la duración es variable, entonces les puede interesar medir cuánto duró cada iteración. Por ejemplo, ahí estamos en el proyecto. Cuando hablamos de producto, obviamente tienen que medir cosas relacionadas al producto. Entonces ahí pueden medir línea de código, complejidad ciclomática, que es la complejidad interna del código, pueden medir casos de uso, user stories, módulos, alcance, paquetes, ¿sí? En cuanto al tamaño del producto, y después medir defectos. Y entonces ahí se abre un mundo enorme de métricas de producto que vos podés obtener relacionadas a los defectos. Defectos por nivel, cuántos defectos se identificaron a nivel unitario, a nivel de integración, a nivel de sistema, a nivel de aceptación, defectos por severidad, densidad de defectos, cobertura del testing. Acuérdense que la cobertura normalmente es un porcentaje de lo que yo testeé sobre la totalidad de las cosas que había que testear. La métrica de cobertura es una métrica bastante importante y utilizada en la industria, porque esa me da la pauta a mí de qué es lo que yo puedo esperar en función de qué tanto se pudo testear, porque cuando uno tiene coberturas muy bajas del testing, la mayor parte del producto de software en realidad está sin testear. Entonces la expectativa de que aparezcan defectos es mucho mayor que cuando tengo una cobertura más amplia. Entonces esa métrica de producto es una métrica bastante interesante, digamos, como para ir mirando un poco la situación en la que estamos entregando el producto al cliente. Y después vienen las métricas de proceso. ¿Ven lo que dice acá abajo? Acá abajo dice esto que está acá. Fíjense que vamos a habilitar el punterito. Esto que está acá. Dice, las métricas de proyecto se consolidan para crear métricas de proceso, que sean públicas para toda la organización. Bueno, esa es la diferencia que hay en este enfoque tradicional de las métricas. Se habla, y ustedes recuerden que la gestión tradicional dice que yo puedo usar la experiencia de otros proyectos para extrapolarla a proyectos que van a venir y que tienen esta intención de lograr repetibilidad. Si hacemos esto así, entonces la próxima vez te tendría que salir más o menos igual. Con esa línea usan las métricas de proceso. Estas son privadas, mientras que estas son públicas, como dice ahí. Y uno las construye para que toda la organización tenga visibilidad de la situación de la organización. O sea que yo puedo armar métricas de proyecto desde las métricas de, puedo armar métricas de proceso desde las métricas de proyecto, o puedo armar métricas de proceso desde las métricas de producto. Para poder hacer eso, necesito hacer un trabajo de consolidación y de despersonalización de los datos. ¿Qué significa eso? Significa que para que una métrica sea pública y sea una métrica de proceso, no tiene que tener atribución a ningún producto ni ningún proyecto en particular de la organización. Es una métrica despojada de vinculación. Entonces, si yo quiero decir la cantidad de defectos por severidad que tiene la organización relacionado a sus productos, eso es una métrica de proceso.
No estoy hablando de ningún producto en particular, ni de ningún proyecto en particular. Si yo digo, mi organización tiene una desviación de lo estimado en función de lo ejecutado del 80%, estoy hablando de mi organización, no estoy hablando de ninguna persona, ningún proyecto en particular. Entonces, ¿qué hago? Tomo datos de muchos proyectos, saco promedio, despersonalizo, es decir, no lo vinculo a nadie, y publico. Esas son las métricas de proceso. Esas son las métricas de proceso básicas, digamos, ¿no? Que salen de la consolidación de métricas de proyectos, métricas de producto. Después se pueden plantear métricas específicas para proceso que midan la eficiencia del proceso, que midan aspectos de capacidad del proceso o de madurez del proceso, que son métricas, digamos, un poco más avanzadas y que de verdad que en esta materia no nos da el tiempo como para profundizar demasiado, así que con que se queden con la idea de que yo obtengo métricas de proceso despersonalizando y consolidando las de producto, las de proyecto, con eso para la cátedra es más que suficiente. Lo importante es cómo la plantean ustedes a la métrica, porque si yo digo cantidad de defectos por severidad en esta versión de mi producto de software, es una métrica de producto. Ahora, si yo digo defectos por severidad que tiene la organización en sus productos, es una métrica de proceso. Y estoy midiendo lo mismo, solo que el foco de medición es diferente. Entonces, tengan cuidado, digamos, cuando plantean los ejemplos de métricas, que nosotros solemos pedirles con bastante frecuencia, para que ustedes puedan construir métricas correctamente. Hay organizaciones, por ejemplo, que están trabajando con modelos de calidad, con niveles altos de madurez, que están en condiciones de predecir que sus productos de software van a tener, por ejemplo, en algunos casos en la industria de aviones, van a tener 3 defectos cada millón de líneas de código, por ejemplo. Y entonces, eso parece como rimbombante. Por supuesto que si vos estás justo en el avión en el que tuvo ese defecto cada millón de líneas de código y vos estás ahí y se viene abajo, no vas a estar muy tranquilo. Pero claramente ese ejemplo es una métrica de proceso. Porque dice, nuestra organización tiene estimados 3 defectos cada millón de líneas de código sin comentario. Entonces, no está hablando de ningún producto en particular, sino que está hablando de un comportamiento organizacional. Por eso es métrica de proceso. Esa misma métrica de cantidad de defectos por línea de código, si yo la pego a un producto en particular, ya estoy hablando de métrica de producto. Por eso tengan cuidado con cómo expresan, cómo plantean las métricas, dependiendo del contexto en el que se las esté pidiendo. Bueno, esto sería el repaso sobre métricas tradicionales. Ahora vamos a movernos hacia las métricas en ambientes ágiles. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de que avancemos? ¿O estamos bien? No, profe, todo bien por ahora. Ok, bueno. Acá, digamos, este enfoque lo hemos visto, lo hemos estudiado bastante, pero filosóficamente la visión que hay sobre las métricas en ágil es distinta. Primero que hablan de que no haya actividades específicas vinculadas a quién toma las métricas, en qué momento tomamos las métricas, cuándo se toma, cómo se toma, sino que esté integrado, que sea una consecuencia, que sea una salida más de mi trabajo. Entonces, por eso dice lo mínimo, una visión muy,
muy livianita, muy mínima respecto de qué medir. Sobre todo porque está este principio ágil que dice que la mejor métrica de progreso es el software funcionando, ¿sí? Entonces, esto, que es un principio que está ya planteado en el manifiesto, es lo que de alguna manera nos encamina a nosotros a entender cuál es la visión, la filosofía que hay respecto de las métricas en ágil. A eso sumémosle, recordemos esto, sumémosle el hecho de que ágil plantea, como buen proceso empírico, que la experiencia se construye en el equipo, pero que no es extrapolable la experiencia. Yo no puedo de ninguna manera decir que la experiencia de este equipo puede servir de base a otro equipo, porque muchas veces ni siquiera la experiencia de este equipo termina sirviéndole para el próximo sprint del mismo equipo. Entonces hay que tener cuidado con esto, y esto es un poco el ejemplo que vemos, y lo podemos mostrar gráficamente acá con la métrica, la principal métrica que tiene ágil, que es la velocidad. Y fíjense este gráfico que está acá, que estamos hablando de velocidad del equipo, ¿sí? En los distintos sprints. Miren la situación que tienen de oscilación. Entonces, si yo digo, mirá, tuve 45 puntos en el sprint 3, entonces voy a asumir que el equipo va a tener 45 puntos de velocidad de acá en más. Porque veo la métrica y asumo que la experiencia es repetible. Entonces es un error importante que se puede cometer. Miren este equipo claramente el principio de desarrollo sostenible no lo logró. ¿Está? Es normal que en el primer sprint tengan 0 de velocidad, porque se están ajustando, si es un equipo nuevo, qué sé yo. Pero cuando tienen estas cosas, por ejemplo, miren, acá tuvieron 4 puntos de historia, solamente que completaron en el sprint 7. Y después acá tienen 43. Cuando tienen estos saltos así, no es que de repente el equipo se puso las pilas y aprendió todo lo que tenía que tener. La lectura más natural sería pensar que acá hubo un montón de cosas que estaban muy cerca de ser terminadas, o que por alguna cuestión que faltó, el Product Owner no las aceptó, y entonces en el siguiente sprint tenemos la posibilidad de sumarlas, cuando en realidad estaban prácticamente terminadas. Estas oscilaciones en la velocidad son una situación que puede pasar con mucha frecuencia, entonces hay que tener cuidado con el uso que le vamos a dar a las métricas. Esa sería la conclusión. Pero en definitiva, para recordar lo que era la velocidad es una métrica que mide cuánto producto nosotros pudimos entregarle al Product Owner al final de una iteración, y él nos aceptó. Entonces la cantidad de puntos de historia aceptados por el Product Owner en un sprint. Esa es la unidad básica, digamos, de velocidad. Y la velocidad se mide en puntos de historia, porque lo que estamos midiendo acá es producto. Producto. La velocidad no se mide en horas, porque las horas no son producto, las horas son esfuerzo. La velocidad se mide en puntos de historia. ¿Cuántos puntos de historia me aceptó el Product Owner al final del sprint? Otra cosa importante para saber de la velocidad es que la velocidad no se estima. La velocidad se calcula al final del sprint con la cantidad de
puntos de historia de las user story que el product owner me aceptó. Ese sería el planteo. ¿Mm? Ese sería el planteo de velocidad. Bien, después viene esta otra que sí se puede estimar, que es la capacidad, y que de hecho la usamos como estimación para determinar cuánto nos podemos comprometer como equipo en un determinado sprint. La capacidad sí se puede medir en horas, o se puede medir en horas ideales normalmente, o se puede medir en puntos de historia. Es aceptable en ambos casos, siempre que tengamos presente que no tenemos una tabla de conversión, como la tabla de conversión que tienen ustedes, tantos puntos es tal nota, tantos puntos es tal nota. Entonces, si tienen 55 puntos es un 4, si tienen 58 puntos, 59 es un 5, y a partir del 60 es un 6. No existe eso acá, no existe tantas horas son un punto de historia, y entonces tantas horas son 3 puntos de historia. No existe eso. Porque saben que no hay una relación directa entre puntos de historia y horas ideales. Eso depende de con lo que se sienta cómodo el equipo. Hay equipos que están más maduros y entonces estiman la capacidad directamente en puntos de historia. Dicen, bueno, este equipo se puede comprometer a quemar 15 puntos de historia. Eso puede pasar después de un tiempo que el equipo ha trabajado junto y tienen experiencia y se conocen, etc. Entonces ya pueden empezar a estimar por puntos de historia. De lo contrario, lo que hacen es el cálculo de capacidad que han estado haciendo ustedes en los prácticos y que ya saben cómo se hace, viendo cuántas horas puede trabajar cada persona del equipo día por día de duración del sprint, y así obtienen la capacidad. ¿Mm? Después viene esta otra, que bueno, se las mencionamos porque en realidad aparece en los libros, pero si ustedes recuerdan, hemos comentado que mucho no se usa. ¿Cuál sería la situación por la cual no se usa mucho esta? Porque puede ser que el usuario final, perdón, el product owner no lo veía eso, ¿Pero y por qué no lo veía? ¿Por qué no le sirve? porque es parte del desarrollo. No, no es parte del desarrollo. Running Tested Features cuenta la cantidad de características de software que están en producción, que han sido testeadas y que están funcionando, digamos. Ponerle que no están en producción, pero están funcionando. Cantidad. Ven que ahí dice features, 2, 4, 6, 8, 10, 12 features por iteración. Entonces, ¿yo cómo leo esto? Digo, bueno, en la primera iteración hice 2 features. La segunda iteración hice 3. La tercera hice 3. La cuarta hice 4. 5, 6, 5. Entonces, estoy viendo cuántas características, contando características, yo entregué por cada sprint. En definitiva es más o menos parecida a la velocidad, con la diferencia de que es como si ustedes reemplacen features por user stories. Y entonces estoy diciendo cuántas user stories yo entregué en cada sprint. Pero user stories, no story points, user stories. Supongamos que este equipo asumió que los features son características, que si tengo que ser sincera, hay algunos frameworks ágiles que se llaman así, FDD, desarrollo conducido por features, pero todavía no hay un acuerdo de qué es un feature. Digamos, si un feature es más chiquito que una user, más grande que una user, más chiquito que no se sabe lo que es feature. Entonces, por ahí, para no complicarse mucho con el término features,
El problema con esto es el mismo problema que teníamos antes cuando contábamos solo caso de uso y no contábamos caso de uso por complejidad. Si yo acá, Claro, como que puede hacer muchas features chiquitas, o sea, simples, como, no sé, cargar datos, cargar usuarios, cosas así. Y puede hacer como 20 de esas en una iteración y después en la siguiente hace una muy compleja, pero hace una sola, entonces como que se baja el gráfico. exactamente, esa es la idea. Entonces, cuando vos contás características y no tenés en cuenta el tamaño, la complejidad de cada característica, sí, es una métrica. Y si te están diciendo la verdad, no te están mintiendo. La cuestión es qué tanto me dice esta métrica, qué tanto me indica, qué indicador yo puedo construir de avance cuando vos tenés que estás dejando todas las users más pesadas para el final. Entonces, tengo un montón de características, sí, sí, pero el valor de esto, ¿por dónde pasa? Esa sería un poco. Así que en síntesis, las 3 métricas más nombradas, digamos, dentro de ágiles, serían esas. Pero recuerden, por favor, que acá estamos hablando de las métricas que Ágil usa en su framework, supongamos Scrum, para lo que es Scrum, que es la gestión de el desarrollo de producto. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que métricas como los defectos, por más agilistas que sean ustedes, no las pueden dejar de tomar, porque los defectos hace falta saber qué índice de defectos estás teniendo en el producto. Entonces, estas son las métricas que asume el agilismo para medir su framework. Eso no significa que vos no necesites a eso agregarle las métricas de producto indispensables que tienen que ver con los defectos y con la calidad del producto. Entonces, ténganlo en cuenta. Bueno, vamos con las últimas. El último enfoque es Kanban, y que es el que vimos hace poquito, así que esta parte me la podrían explicar ustedes a mí. ¿Cómo era esto? ¿Cuál era la diferencia entre el lead time, el cycle time? ¿Cuál era más chiquita? ¿Cuál era más grande? ¿Cómo funcionaba esto? ¿A quién le sirve una? ¿A quién le sirve la otra? El lead time es el tiempo que toma en entregar ese producto, o sea, entregar desde que el papelito, digamos, sale del backlog hasta que se lo entrega, y el cycle, o sea, no, desde que el papel entra al backlog hasta que se lo entrega, y el cycle time es desde que se inicia el desarrollo hasta que se lo termina. Claro, o sea que sería desde que sale del backlog, como dijiste recién. Sí, al revés, sí. Bien, bueno. ¿Cuál le sirve a uno? ¿Cuál le sirve a otro? ¿A quién le sirve el lead time? ¿A quién le El lead importa time el lead sirve- time? Al cliente, importa. profe. Ujú, exactamente. Mientras que la otra le sirve más al equipo de desarrollo, digamos, ¿no? Porque para ellos sus tiempos empiezan, su reloj, digamos, empieza a contar a partir de que empiezan a trabajar en algo. Entonces por eso ven que está fuera el backlog acá. Y ahí empiezo a tomar el tiempo, que sería este, que es el que mide de alguna manera el ritmo de terminación, mientras que el otro mide el ritmo de entrega. Es decir, cuando yo le estoy liberando cosas al cliente, ¿cierto? Y después está el otro más chiquito, que es el touch time, que es el que toma las columnas, ¿se acuerdan? De todas las columnas que tenía el tablero Kanban, solamente suma las columnas de trabajo, no las columnas de acumulación. Entonces ahí estamos tomando ese tiempo de tocada, que es el que nos sirve de base para ver la eficiencia del proceso. Porque la eficiencia del proceso se mide
a partir del touch time dividiendo el cycle time, el tiempo transcurrido, digamos. Entonces ahí vos podés evaluar realmente la eficiencia del proceso en términos de cuánto tiempo es el que realmente vos estuviste trabajando. ¿Mm? Entonces, en orden de nivel de, no me sale la palabra, nivel que abarca cada métrica, el más largo, digamos, es el lead time, después viene el cycle time, y finalmente el touch time, que es el más chiquito, ¿ven? Le dice menor igual, ¿está? La eficiencia más un índice altísimo de eficiencia de proceso, se acerca esto a 1. Mientras más esto se acerca a 1, más eficiente es el proceso, el ciclo, ¿no? Lo que sí tengamos en cuenta es que la métrica básica acá en Lean, ¿sí? Esto todo se mide para cada pieza de trabajo que pasa por el tablero. Esa sería la unidad básica de medición, mientras que después yo podría consolidar y hacer promedios y todo lo demás. Pero la básica es medir para cada pieza el lead time, el cycle time, el touch time y la eficiencia. Y después eso se puede consolidar, digamos, haciendo promedio y esas cosas, ¿sí? Después, verán que el foco en Lean es medir proceso, mientras que el foco en Ágil es medir producto, ¿sí? Y las tradicionales miden todo. Las tradicionales miden todo. Eso es como más allá de que uno apunte a un conjunto básico, pero miden en los 3 niveles, digamos, ¿no? Como que los ágiles, por ejemplo, plantean con ese concepto de que la experiencia no se puede extrapolar, plantean que no tiene mucho sentido medir proceso. El proceso es siempre consolidación de. Entonces es como así, bueno, sí, es un dato que a mí no me va a decir mucho. Más bien miden a nivel de proyecto y de producto. ¿Mm? Bueno, entonces, por favor, no nos olvidemos de que independientemente del enfoque de gestión que ustedes elijan, al producto hay que medirlo. Y en términos generales, digamos, son estas dos cosas las que más se miden usualmente, el tamaño y los efectos. Entonces ahí tienen ejemplos de lo que podría tomarse como base, digamos, elegir qué vamos a contar, porque acuérdense que las métricas son números y que de alguna manera los tenemos que contar. Entonces, esa es un poco la idea de ver qué elijo yo para medir, porque hay cosas, cuando yo digo, ay no, hay la calidad, quiero medir la calidad de un producto. ¿Y cómo se mide la calidad de un producto de software? O puede medirla en litros, metros, kilos, en cantidad de líneas de código podría medir la calidad de un producto, que tenga muchas líneas de código, es un indicador de que es un producto de calidad. ¿Es correcto esto que estamos hablando? No, porque depende mucho de la implementación y de quién lo programa. No hay una y métrica depende de mucho. calidad. Arrancando porque la calidad determina si hay satisfacción del cliente o no. Eso es lo que mide la calidad. Bueno, la calidad es el nivel de satisfacción del cliente respecto a que le entregamos el producto que él quería. Entonces no hay una forma de medir directamente la calidad, sino lo que se usa, se llaman técnicamente epifenómenos. Uno elige cosas alrededor de lo que quiere, en este caso alrededor de la calidad, que usa como base para derivar la calidad, a partir de este conjunto de características
orbitales, digamos, que están alrededor. Lo mismo pasa con la complejidad, lo mismo pasa con la usabilidad de un producto de software que se van a querer medir. Me decía, ¿cuántos litros de usabilidad tiene? No hay una forma directa de medir usabilidad. Entonces vos empezás a elegir cosas para medir la usabilidad. Entonces decís, bueno, ¿cuántos clics hacen falta para terminar una tarea? ¿Cuántas horas necesito para aprender a usarlo? Bueno, toda una serie de cosas que las estudiamos el año pasado en diseño, que te ayudan a decir, bueno, si yo mido todos estos epifenómenos, puedo medir la usabilidad. O lo mismo pasa con la calidad, o lo mismo pasa con la complejidad. Es como que hay que ir eligiendo cosas que me permitan a mí componer ese concepto de calidad, que es un concepto complejo, que no se puede medir directamente. Entonces hay que ver cómo hacer. Entonces, bueno, en ese sentido, es que recalco que lo básico de medir del producto tiene que ver con estas cosas que están viendo ustedes ahí. Pero después hay cosas más complejas para medir del producto. Calidad, complejidad, usabilidad, etcétera, etcétera. Que son las que están, digamos, lo que les estoy nombrando, digamos, se acerca un poco a lo que serían los requerimientos no funcionales del producto. Pero que todos hay que construir una manera de medirlo que sea significativa, que sea útil y que se pueda medir, básicamente, ¿no? Que se pueda representar con un número, que eso es lo más importante. Así que bueno, nada, la idea es, como siempre, que ustedes tengan un conjunto de opciones sobre las cosas que les permita a ustedes evaluar para cada caso en particular qué es lo que les conviene. Ninguna cosa en sí misma, aislado del análisis, es buena o mala. Las cosas son. Entonces, cuando alguien viene y te dice, ¿pero qué es mejor? ¿Un tenedor, una cuchara, un cuchillo, un martillo? Me decís, depende, ¿qué querés hacer? En función de eso vamos a ver qué es lo que te va a servir más. Entonces, esto tenemos que tener, digamos, ustedes como futuros ingenieros en sistemas, que ya no les falta mucho para hacerlo, tienen que tratar de ir poblando su caja de herramientas y de saber lo más que puedan de las cosas y en función de eso desarrollar un criterio para elegir con qué les parece que es mejor quedarse. Así que bueno, ese sería el fin de la clase, salvo que tengan dudas, alguna consulta, alguna pregunta. Estamos terminando. Sí, vamos a recordar con qué seguimos la semana que viene. Vamos a mirar en el cronograma. Clase de consulta el jueves y el martes hacemos práctica de caja negra y caja blanca. Ah, ya tenemos el parcial encima. Qué bueno. Bueno. Ok, y el pecha cucha quedó para después del parcial, entonces. Sí. Sí, profe, para el 4 de noviembre. Excelente. Bueno, entonces jueves que viene clase de consulta y el parcial es el 23. Así es que el jueves nos vemos con todas las dudas, preguntas y cosas que quieran plantear. Que tengan buena semana. Gracias, profe. Igual. Hasta luego, Bueno, profe. gracias. Sí, profe, buena semana. Bueno, Chao, chao. Una consulta, ¿los temas del pecha cucha entran al parcial? No, Ah, buenísimo. no. Lo que se evalúa con el pecha cucha no se evalúa en el parcial. Sí se evalúa en el final. Eso sí. Bien. Gracias. Los recuperatorios son el 13 de noviembre. No, si hay de la autogestión dice 17, es un error. Ya veo de corregirlo, Leila. Gracias por avisar.
Profe, igual usted bueno, lo que yo tengo anotado dijo 17 porque el 13 era ya estaba el recuperatorio de investigación operativa. Ah, no, no puede ser, porque si yo lo tengo agendado, no, algo pasó ahí, porque si yo lo tengo agendado, voy a entrar ahora mismo en la autogestión, si yo lo tengo agendado, investigación operativa es del mismo año que ingeniería de software, así que si a mí me dejó agendarlo, a menos que no me haya dejado agendarlo, y entonces por eso lo cambiamos. Denme un segundo, ya entro y reviso, porque de verdad que no. Sí, el recuperatorio de investigación operativa está agendado por el 13. Ah, bueno, entonces ha sido eso y no lo hemos actualizado en los cronogramas. Bueno, gracias por el aviso, lo actualizamos ahora mismo entonces. ¿Mm? No me acordaba de ese detalle. Y O sea, el 17. recuperatorio. Ah, sí, había entendido que el recuperatorio era como Es el martes a la miércoles, el tarde. recuperatorio es el miércoles en la clase, tienen razón, en la clase del 4K3. Habíamos quedado en eso, sí, solo que no lo actualizamos en los cronogramas. Ahora mismo lo Creo hacemos. que es miércoles 17, ¿puede ser? Miércoles, sí, es miércoles. Ya mismo lo arreglo. Miércoles, acá. Ahí. Ya lo arreglo en los otros, sí. No, y creo que en la autogestión en la slide también quedó actualizado, solo nos faltó nos faltó arreglarlo acá en los cronogramas. Bueno. Ok. Bueno, ahora lo arreglo y quedará subido. Gracias por el aviso. Nos vemos. Chau, chau.